porque saben que se nos van a presentar momentos en nuestra vida donde uno, si no está muy plantado, puede de que uno se tambalee y fácilmente se pueda caer. Por eso es que Pablo dijo: aquel que se crea que está firme, asegúrese de no caer, porque es que el enemigo no descansa, el enemigo trabaja día y noche, porque la idea principal es de que nosotros caigamos en pecado delante de Dios y de esa manera nosotros podamos ser condenados o Él pueda tener control de nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra y tratamos de crecer espiritualmente cada día más, Dios siempre nos protege y Dios siempre va a estar con nosotros, y por ende el enemigo no va a tener esa fuerza para hacernos daños. Amén. Así que esta noche vamos a ver, Dios dice que hay una esperanza viva para todo aquel que cree en Él, pero lo más importante de eso es que la enseñanza de esta noche la titulé así: protegido por Dios, y ya veremos por qué. Vamos a leer Primera de Pedro 1 del 3 al 9 y vamos a darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de esto. Así dice, empezando en el 3: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Cristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza de ustedes también en Dios se pone a prueba con los problemas y las situaciones. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Amén. El último versículo dice: ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no pueden describir con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Aquí vamos a ver unos puntos muy importantes. Primero, Dios dice que si nosotros confiamos en Él y nos mantenemos firmes, Él nos va a proteger. Y ahora mismo, siempre necesitamos la protección de Dios, definitivamente, en todo momento y en todo tiempo. Pero en estos tiempos, específicamente en estos tiempos, nosotros necesitamos más la protección de Dios que en cualquier otro tiempo, por una sencilla razón: la bendita pandemia. Yo le voy a decir que es bueno que uno se cuide, que uno tome precaución, que uno haga todo lo que humanamente uno pueda hacer para tratar de no contagiarse. Pero desafortunadamente es una situación muy, muy, muy difícil. Lo único que nos puede librar a nosotros de cualquier cosa aquí es la mano de Dios. Porque aunque uno tome mucha precaución, si uno es quizás una sola persona en la casa, tiene más probabilidad de poder controlar la situación si no anda mucho en el medio. Pero si en una casa hay más de una o dos personas, es muy difícil, porque quizás yo me pueda cuidar, pero quizás mis hijos no se cuiden. Quizás mi esposa no se cuide tanto, y además nosotros andamos en el medio, que estamos trabajando, que estamos poniendo la mano por todos lados. Es una situación bien difícil que es muy difícil para uno decir: no, yo me cuido, yo no me voy a infectar.
Vuelvo a decir, si es una persona sola, no sale a lo necesario y toma todas las precauciones, puede de que tenga esa bendición de que no se contagie, pero de lo contrario, yo creo que todos vamos a pasar por situaciones similares en cuanto a esto, pero sin importar si nos infectamos o no, si nosotros estamos bajo la protección de Dios, bajo su poder, no importa lo que venga, no nos va a hacer daño. Amén. Entonces, esas son las cosas de las cuales nosotros tenemos que agarrarnos. Por eso es la importancia de que nosotros nos instruyamos a través de la Biblia, que es la única verdad que existe. Porque desafortunadamente hoy han sacado tantas cosas y tanta que ya ni la verdad es algo, perdonando la redundancia, algo, vamos a decir, verdadero. Ya es algo relativo. La verdad ya no es algo que es lo que es, sino lo que uno quiera creer. Y eso se usa porque el enemigo está tratando de sacar todas esas cosas y ponerlas de esa manera para que nosotros tengamos otra forma de pensar y no le demos tanta importancia a esto. Dios dice que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad de Él. Y que si Él dijo que algo es malo, va a ser malo. No importa cómo el enemigo nos lo quiera hacer ver y nos haga manipular esta situación. Y desafortunadamente muchos, no voy a decir muchos, todos nosotros los seres humanos hemos caído en la trampa de Satanás y ahí es donde nos quieren mantener a nosotros atrapados. Yo sé, como lo he dicho antes, pero voy a ponerlo esto porque es un punto muy importante. Yo sé que la mayoría de nosotros que estamos conectados aquí venimos de los tiempos de oro, donde nosotros ni siquiera decíamos malas palabras delante de una mujer. Vamos a ponerlo de esa manera. Hoy en día, por Dios, nosotros veníamos de unos tiempos donde uno tenía cierta amabilidad con las mujeres, donde uno le agarraba las sillas si se iban a sentar o le abrían la puerta de carro si se iban a montar. Hoy en día, eso no existe. O sea que gracias a Dios que nosotros pudimos conocer esos diferentes tiempos. Por ende, el punto que quiero llegar a esto es que si nosotros, como dice la Biblia, sabemos lo que es bueno y lo que es verdadero delante de Dios, sin importar lo que el mundo de hoy en día quiera hacernos creer, nosotros debemos de mantenernos firme en lo que Dios dice que es y en lo que nosotros sabemos que es, porque de nuestros antepasados que han venido desde la existencia del ser humano, viviendo de esa manera y creyéndolo de esa manera, lo han hecho. O sea, recuerden que la Biblia nos enseña que en los últimos días, como dice la palabra de Dios, el enemigo se iba a encargar de distorsionar todo lo que era verdad y lo que era bueno para confundir a la mayor cantidad de seres humanos, y de esa manera, cuando Dios venga a castigarlo a él, por supuesto, vas a castigar también a todos aquellos que le han hecho caso a él y se han desviado de la verdad y de lo que es correcto. Y si nosotros analizamos y nos ponemos a ver hoy en día, yo creo que seríamos pocos los que nos salváramos si Dios hiciera un juicio ahora mimito. Yo sé que muchos de nosotros estamos en los caminos de Dios, estamos cambiando, que eso es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Estamos tratando de corregir nuestra manera de vivir, y eso es importantísimo delante de Dios. Pero aún tenemos muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. No podemos adaptarnos a este mundo porque Dios dice que no. No podemos hacernos amigos de este mundo porque Dios dice que somos sus enemigos. No podemos seguir la corriente de este mundo porque vamos en contra de Dios. Y tenemos que asegurarnos que esas cosas se nos queden aquí, en la cabeza, en el cerebro, y que estén presentes en cada momento de nuestra vida, para de esa forma nosotros poder
tratar de lidiar con todas estas situaciones que estamos lidiando hoy. Desafortunadamente, habemos muchos de nosotros que todavía no hemos llegado a la tercera edad o a la segunda edad, como dicen, y estamos tan enfocados en las cosas del mundo que se nos olvidan ciertas cosas fácilmente. Porque, por ejemplo, yo sé que esto no ha pasado casi a todos nosotros sin importar la edad, pero que en aquellos tiempos eso le pasaba más a la gente anciana, no a la gente vieja, porque hay diferentes etapas de edades. A las ancianas, estamos hablando de la gente que cumplían de 90 años para arriba o qué sé yo, 85 años para arriba, que empezaban de vez en cuando a olvidarse de la cosa. Ahora nosotros podemos tener 30, 40, 50 años y no está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados mentalmente que yo creo que el disco duro que venimos nosotros es como las computadoras, que la computadora de unos 5, 6, 7 años para atrás, el disco duro era muy limitado, o sea, no tenía mucho espacio y fácil se llenaban. Ahora la hacen con una cantidad de espacio impresionantemente. Entonces nosotros lo que somos de aquellos tiempos venimos siendo un tipo de cosa así. El disco duro ya los tenemos llenos y para nosotros recordarnos ciertas cosas tenemos que borrar ciertas cosas, como nos pasan los teléfonos cuando se le llena la memoria. ¿Ve? Lo que quiero decir con esto es que nosotros, con todo ese conocimiento y viniendo de otros tiempos donde nosotros sabíamos distinguir perfectamente sin que nadie nos lo dijera y respetábamos eso, lo que era bueno, lo que era malo. Nosotros venimos de los mejores tiempos que el ser humano ha podido tener, vamos a decir en cierto sentido, porque lo vimos el anterior y estamos viendo el presente y también estamos viendo el futuro. Entonces nosotros podemos deducir simplemente por mirar cómo la humanidad va en decadencia. Entonces nosotros deberíamos de aportar un granito de arena a la persona que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Recuérdense que Dios dijo que si nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, vamos a ser juzgados como pecadores. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos personas alrededor nuestro y nosotros sabemos de todas estas cosas de la palabra de Dios y esa persona andan en otro mundo, nosotros tenemos la obligación de hablarle a esa persona. No vamos a decir que nos vamos a volver religioso y ese tipo de cosas. No es simplemente decirle, miren, esa no debería ser la forma como deberían de hacer lo que están haciendo, porque toda una vida tiene consecuencias. En los tiempos nuestros esas cosas no eran así. Ahora uno le dice eso a la juventud de hoy en día, y se lo voy a decir porque a mí me ha pasado, y lo primero que le dicen a uno, pero era en esos tiempos. Estamos viviendo otro tiempo. Precisamente por eso es que tenemos que decirle, exactamente tú lo has dicho y es correcto. Esa es la realidad. Estamos viviendo en otro tiempo, los cuales son totalmente diferentes a los tiempos antiguos y no para bien. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que mantenernos en lo que es bueno, en lo que es santo, en lo que es correcto y en lo que es verdadero. No podemos dar nuestro brazo a torcer, aún nos pongan en situaciones difíciles, porque el enemigo va a usar eso. Tenemos que mantenernos en pie, porque si nosotros flaqueamos, vamos a caer. Hay muchas cosas que últimamente han estado pasando con la humanidad y simplemente son ensayos de Satanás para ir preparándonos mentalmente para cuando venga el momento ya él tener el control. Pero saben que eso para mí no es nada nuevo, porque en la Biblia ya estaba escrita y Dios dice que cuando el enemigo venga, hasta mucho de los elegidos, o sea, muchos de nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, vamos a ser engañados por él. Y eso es muy triste, que nosotros sabemos qué es lo que va a pasar y cuando llegue ese momento nosotros caer con el conocimiento que tenemos. No deberíamos. Pero dice la palabra de Dios que muchos de los que ya fueron elegidos van a caer. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a entrar al reino de Dios y vamos a ver la gloria, vamos a tener una vida eterna de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios,
son los que nos mantenemos firmes hasta el final. Si flaqueamos y miramos hacia atrás, vamos a caer. Entonces, cuando dice que Él nos hizo renacer, es que nos dio la oportunidad de pasar de muerte a vida. Porque de lo contrario, nosotros no tuviéramos forma de ser salvos. Y también cuando se refiere en el otro versículo que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, eso es la clave principal, mediante la fe hacia Él. Recuérdense que Él dice que cuando nosotros venimos a Él, tenemos que tener fe de que Él existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mediante esa fe que nosotros ponemos en Él, de que Él va a tener cuidado de nosotros, Él nos protege de todas las artimañas del enemigo quiere hacernos. Entonces, eso es una de las cosas que le da a los creyentes, o sea, a nosotros, una especie de respeto y de seguridad, que es un mensaje pertinente de manera particular para los destinatarios que Dios eligió desde un principio. ¿Ok? Específicamente en este libro, en este mensaje, Pedro le estaba hablando en aquel tiempo a un grupo en una ciudad específica porque andaban un poco desorientados. Entonces, como que no tenían una guía fija. Porque recuérdense que después que mataron a Jesús hubieron muchísimos problemas. Los discípulos fueron los que se encargaron de mantener esa línea y esas enseñanzas que Jesús le había dicho que tenían que mantener para que formaran la iglesia, lo que es hoy en día. Entonces, esa gente estaban viviendo una especie como estábamos viviendo muchos de nosotros en este mundo. Sin guía, sin una meta y sin esperanza. Por eso es que al principio dice una esperanza viva de parte de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza de que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros y por ende el enemigo no tiene mucho poder sobre nosotros. Recuérdese que Jesús dijo que nosotros íbamos a pasar situaciones difíciles en este mundo, pero que recordáramos que Él ha vencido el mundo. Y esas son de las palabras que nosotros, siempre que nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos que atesorar todas esas promesas y todas esas palabras que son de fortaleza para nuestro espíritu. Porque aunque uno no lo crea, pero las palabras positivas tienen una fuerza impresionante, tienen un poder impresionantemente en el espíritu nuestro y en el ánimo. Muchas veces cuando las personas se sienten desanimadas, se sienten caídas, necesitan personas que le levanten el ánimo. No necesitan una persona que lo vengan a hundir más de lo que está. Y una palabra de parte de Dios, una palabra con sabiduría, puede levantar hasta un muerto. Así que mientras más nosotros nos instruimos de la palabra de Dios, más fuerza nosotros espiritualmente vamos a tener para nosotros seguir adelante. Recuérdense que este mundo se trata no simplemente de la cosa que nosotros podemos ver, de la cosa que nosotros podemos tocar. Este mundo más se trata de esa batalla espiritual que nosotros no podemos ver. Recuérdense que Dios lo dice en su palabra. Dios dice que las grandes batallas no son las que nosotros lidiamos y que la lucha nuestra no es con otras personas, sino son con espíritus de las tinieblas que nosotros no podemos ver. Seres diabólicos que lo que quieren es destruirnos. Y ahí es donde está la verdadera batalla todos los días. Y gracias tenemos nosotros que darle a Dios porque Dios ha puesto ángeles para que nos cuiden. De lo contrario, nosotros ni siquiera estuviéramos aquí. Alguien pagó un precio por eso y alguien se sacrificó y nosotros debiéramos de ser agradecidos lo suficiente simplemente con el hecho de nosotros de saber que Dios sacrificó a su único hijo para poder librarnos a nosotros de la maldad del diablo. Porque de lo contrario, no todos nosotros fuéramos, vamos a decir, lo único que Dios tenía elegido en aquel tiempo eran
los israelitas, que eran la gente elegida de Dios. Pero Dios se conmovió y nos dio la oportunidad de devolvernos a nosotros unos de ellos, siempre y cuando nosotros decidamos reconocer su Hijo como lo que es y tener fe en Él y saber que el único que vino y derramó su sangre por nosotros aquí fue Él. Yo sé que el enemigo se ha encargado de meternos a la cabeza muchísimas pajas y muchísimas cosas y se ha encargado de torcer totalmente la verdad de Dios para que nosotros vivamos engañados. Recuérdense que Él es experto en eso. Por eso, una vez más, y con esto termino, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ponernos la armadura de Él. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra, que es la única armadura que nosotros podemos utilizar para poder luchar contra los enemigos que nosotros tenemos, que son los demonios, el mismo Satanás y todo eso. Porque la lucha de nosotros va a ser desde que nacimos hasta que nosotros partemos de este mundo, hasta el día que Dios nos mande a llamar. Pero tenemos que mantenernos de pies, no podemos tirar la toalla, ni podemos darle, abrirle ninguna puerta o darle, o qué sé yo, abrirle ni siquiera una ranurita a que el diablo la utiliza. Créanme, a través de la palabra de Dios yo me he podido dar cuenta de que el diablo no pierde oportunidad. Asún o tan rápido él capta algo de nosotros que sabe que nos puede meter en el problema, la aprovecha. Por eso es que Dios dice a las parejas, Dios dice, no se separen a menos que sea para orar. Y tan pronto terminen de orar, vuelvan a unirse para que no le den oportunidad al diablo porque él la aprovecha. O sea, es algo impresionante. Mas, sin embargo, hoy en día, esto es lo que nos dicen a nosotros. No, nosotros como pareja necesitamos tiempo a solas. Nosotros necesitamos vacaciones separadas, nosotros necesitamos un día a la semana para disfrutar con mis amigos y mi esposa para disfrutar con sus amigas. Y la mayoría de gente hemos caído en eso. No nos damos cuenta que todas las trampas que el enemigo nos pone es para destruirnos. Les digo eso porque, y todos nosotros lo sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo. Cada vez que nosotros hacemos algo para obedecer al diablo, sea consciente o inconscientemente que lo hagamos, él aprovecha la oportunidad. En esa salida a sola, porque vamos a decir en el caso mío, yo como hombre, yo le digo, bueno, los viernes en la noche son para mí y los sábados en la noche son para ti. Quizá una vez al mes vamos a ponerlo así. Esa sola vez es suficiente para el diablo. Él no necesita todos los días. Una sola vez al mes que nosotros le abrimos las puertas, lo dejemos entrar y lo invitamos, porque eso es lo que estamos haciendo, es lo necesario para él hacernos caer o hacer caer a mi esposa, en este caso. Y por ende vas a destruir una familia. Pero Dios dice, no. Ustedes no pueden separarse a menos que sea para oración. Inmediatamente termine, vuelvan a unirse. Entonces, ¿a quién le hacemos nosotros caso? ¿Por qué últimamente hay tanto divorcio y tanta familia destruida? Y no nos estamos dando cuenta que esa destrucción familiar está causando todo este mal que estamos viendo nosotros. Está causando que esta nueva generación de jóvenes se están criando sin papá, sin mamá. Se están criando rebeldes. Se están criando sin educación. Se están criando falta de amor. ¿Pero por qué? Porque le estamos haciendo más caso al diablo que a Dios. Y cuando entonces caemos, ahí sí, Señor, ayúdame. Y Dios dice, bueno, pero yo te lo dije 800,000 veces y no me hiciste caso. Y más aún, deberíamos estar tan agradecidos con Dios que simplemente por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros deberíamos de estarle buscando todos los días. A pesar de todas esas cosas malas que Dios no ha dicho que no hagamos y nosotros la hemos hecho. A pesar de eso, Dios tiene misericordia y nos ha ayudado a salir de ahí. Por eso es que nosotros tenemos que analizarnos qué ha sido nuestra vida anterior para nosotros podernos dar cuenta
que de verdad Dios ha actuado en nuestra vida. Y lo digo yo empezando. Yo sí lo hago. Y yo sí le he dado 800,000 veces gracias a Dios, porque cada vez que me recuerdo, digo, no, definitivamente, si en ese momento la mano de Dios no hubiese estado ahí, yo no sé qué hubiese hecho de mí. Tenemos que reconocer que Dios todo el tiempo ha actuado a nuestro favor y nos ha librado de muchas cosas malas en este mundo. Amén.